Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias de la CSA, en este caso repasando lo más relevante del año que hemos dejado atrás. Y vamos a comenzar con nuestra columna editorial, en este caso Rafael Freire, secretario general de la CSA, hablando de la estructura y además de la importancia que tiene la CSA para el movimiento sindical de América Latina y el Caribe. Somos la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Tenemos 48 centrales sindicales afiliadas y 55 millones de trabajadores y trabajadoras representados. Representamos a classe trabajadora em las Américas em seus diversos temas, em los temas de las cadenas globales de suministros, em la organização sindical, em el combate al trabalho infantil, em la defensa del meio ambiente e trabalho, em la defensa por la igualdade racial, ou seja, somos a organização, a voz e a defensa de toda classe trabalhadora em las Américas. La CSA sempre tem claro que há que fazer manifestação, organização, luta e proposições. Hoje, temos o instrumento mais poderoso programático que há em las Américas, que é a PLADA, a Plataforma de Desenvolvimento de las Américas, que serve para ser oposição ao neoliberalismo, pero serve também para construir alternativas a outro modelo econômico, político e social e ambiental aqui nas Américas. É uma visão de conjunto completa sobre o desenvolvimento sustentável a partir da elaboração nossa do movimento sindical aqui nas Américas. Temos várias frentes de atuação. Frente de atuação que vai em la organização da mulher trabalhadora em nossa região. Pero não somente organizar, poner a política de gênero em todas as políticas em las Américas, desde o sindicato de base hasta os organismos multilaterais. A defesa do involucramento, da participação dos jovens, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras em las cadenas globais de produção, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras em la igualdade racial, ou seja, as frentes de atuação que demanda propuesta da classe trabalhadora, a CSA organiza, representa a suas afiliadas. 2021 vai trazer desafios enormes. O primeiro, como vamos combater e actuar frente aos impactos da pandemia? São mais de 43 milhões de desempregados aqui na América Latina e Caribe. Como vamos organizar essa classe trabalhadora para a defesa da democracia? Já começamos a revertir a ola ultraconservadora, mas a defesa da democracia é um centro de atuação da CSA em 2021. Começar o cambio da estrutura sindical para construir o sindicato do século XXI. 2021 nos desafia e aceitamos o desafio. Vamos organizar a classe trabalhadora, vamos defender a democracia e vamos dar alternativas a milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje podem ter um impacto do Covid-19. La importancia de la lucha por la democracia, la consolidación de los derechos laborales han sido parte de las más de 500 actividades que ha desarrollado la CSA a lo largo del año 2020. Vamos a hacer un repaso. Estamos lançando hoje, em nosso programa CSA TV, el editorial de la CSA. Será um espaço de opinião e posicionamento político de nossos dirigentes e dirigentes de la CSA, de los dirigentes e dirigentes de las confederações e centrais sindicatos afiliadas, de los sindicatos, la opinião e o posicionamento del sindicalismo de las Américas, de nuestro sindicalismo. Estamos em luta permanente para construir um modelo alternativo ao modelo neoliberal. Estamos em luta em meio a uma pandemia contra os impactos e os efeitos que essa pandemia produz, pero também a los ataques à democracia, a los ataques a los derechos en medio de la pandemia. Estas últimas semanas han sido históricas para América Latina. Nuestra región vio de cerca la fuerza de las movilizaciones, de las calles y el potencial transformador que tiene la clase trabajadora unida.
El histórico plebiscito en Chile representó uno de los mayores triunfos del movimiento social, surgido desde la juventud chilena y asumido por diferentes organizaciones, entre ellas nuestra central sindical afiliada. La ciudadanía de Chile logró poner fin a la constitución heredada por la cruel dictadura de Augusto Pinochet. En Bolivia, el triunfo de Luis Arce se produjo con el apoyo de diferentes movimientos sociales, sindicales, pueblos originarios, partidos y otras organizaciones, luego de una larga batalla contra un régimen ilegítimo y del golpe de Estado efectuado en contra del presidente Evo Morales. En Colombia también se desarrolló una gran movilización en las principales ciudades de este país, en defensa de la vida, de la democracia, de la paz y por la negociación de un pliego emergencial a través de nuestras centrales afiliadas. Tanto en Ecuador como en Costa Rica, organizaciones sindicales y sociales tomaron las calles una vez más para protestar en contra de medidas económicas adoptadas y otras que se pretenden adoptar por sus gobiernos, en perjuicio de la población. De igual modo, en Haití, el pueblo retoma las calles en demanda de transformaciones sociales profundas y la renuncia del actual presidente. Todos estos acontecimientos con una importante presencia del movimiento sindical, de sus mujeres, de sus jóvenes y de diferentes sectores que sin duda han sido parte fundamental en el logro de estas últimas conquistas, con pleno convencimiento de que luchar vale la pena. Quando nos adentramos na situação do trabalho infantil, vemos que apesar dos inúmeros esforços e recursos existentes, segundo a OIT, em outubro do ano passado, 10,5 milhões de ninhos, de ninhas e adolescentes trabalham na América Latina e Caribe. Destes, 6,3 milhões, 75% em atividades peligrosas. Cabe ressaltar que a CSA, desde sua fundação em 2008, está comprometida com a prevenção e erradicação do trabalho infantil em todas suas formas e com o combate às causas que generam e la produzem. Por isso, planteamos a necessidade de um novo contrato social que inclui o respeito à liberdade sindical, a negociação coletiva como direito habilitantes para o trabalho decente. Desde a Plataforma de Desenvolvimento pelas Américas, PLADA, hacemos propostas como erradicação do trabalho infantil e da exploração familiar como trabalho não remunerado, mediante políticas de desenvolvimento produtivo, de proteção ao emprego das pessoas adultas, seguridade social e distribuição equitativa da riqueza. Defendemos com firmeza o direito de los niños, de las niñas e dos adolescentes, à la saúde, à educação pública gratuita, a ter uma família, a contar com um habitat saudável. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente y expresión regional de la Confederación Sindical Internacional, CSI, expresa su satisfacción por la demostración contundente dada por el pueblo boliviano en las elecciones generales de este domingo 18 de octubre. Luego de un año del golpe contra el expresidente Evo Morales y tras una larga batalla contra el régimen ilegítimo de Jeanine Áñez, los movimientos sociales, partidos y otras organizaciones sociales aglutinados en el movimiento al socialismo lograron una masiva concurrencia a las urnas. Un año después del golpe, el pueblo boliviano tiene la oportunidad de retomar la democracia y la libertad. Estas elecciones son fundamentales no solo para Bolivia, sino para toda América Latina. Solo esperamos que esta vez se respeten los resultados de las encuestas y la voluntad soberana del pueblo boliviano. El sindicalismo de las Américas ha mantenido una campaña permanente de solidaridad con el pueblo boliviano, denunciando el golpe, la sistemática violación de los derechos humanos y la interferencia de fuerzas externas en la soberanía del país sudamericano. Desde la CSA, felicitamos al candidato ganador Luis Arce Catacora y a su vicepresidente David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo por el resultado en los comicios bolivianos. En un comunicado emitido el martes 27 de octubre, la Confederación Sindical de las Américas condenó enfáticamente las amenazas de muerte al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Diógenes Orjuela, y de otros dirigentes de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE.
La CSA exige al gobierno del señor Iván Duque medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de los líderes y lideresas sociales de Colombia, enfatiza el comunicado. Las amenazas de muerte de estos dirigentes ocurren en medio de múltiples movilizaciones en todo el país reclamando respuestas al gobierno a los graves problemas económicos y sociales que sufre el pueblo colombiano. Uno de los reclamos centrales está dirigido a poner fin a la ola de asesinatos de líderes sociales sin que se adopten medidas de protección y se investigue para poner fin a la impunidad, afirma el comunicado que llama a la solidaridad del sindicalismo internacional. El comunicado señala: la CSA felicita al pueblo estadounidense por la derrota de Donald Trump. La CSA expresa su satisfacción y felicita al pueblo estadounidense, a los trabajadores, a las trabajadoras y en especial a nuestro afiliado, la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, que defendió los ideales democráticos y garantizó que cada voto haya sido contabilizado. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, fue apoyado por la clase trabajadora y los miembros de AFL-CIO, quienes estuvieron en campaña hablando con sus vecinos, sus familias y sus compañeros de trabajo. La CSA felicita también a Kamala Harris, quien hace historia como la primera mujer negra en llegar a la vicepresidencia, una victoria que abre la puerta a más mujeres en la política y ayuda a desmontar estereotipos sobre las mujeres y la política. Deseamos fuerza y resistencia al pueblo estadounidense, teniendo en cuenta que Donald Trump insiste en que la elección está lejos de haber finalizado y lanzó acusaciones de fraude sin prueba alguna en varios estados. El comunicado señala el momento que sus países atraviesan los graves efectos del paso del huracán ETA en la región del Caribe y América Central, que han ocasionado pérdidas de vidas humanas y destrucción de infraestructura social y productiva. Como en anteriores fenómenos climáticos en la región, las consecuencias económicas y sociales son dramáticas para la población en general y las y los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales en particular. En este sentido, nos ponemos a la disposición de nuestras organizaciones afiliadas para acompañar las iniciativas y necesidades que puedan estar presentando a partir de los efectos del huracán. En particular, solicitamos nos informen sobre qué medidas consideran sean necesarias para apoyar a la población en general, atender a las estructuras sindicales y a la dirigencia de las centrales. Más allá de las limitaciones que tenemos en medio de la pandemia del COVID-19 y las urgencias que nos impone, la CSA tratará de canalizar las demandas que reciba y responder a ellas en la medida de las posibilidades de manera directa y en coordinación con la CSI. Esta semana la Confederación Sindical de las Trabajadoras y los Trabajadores de las Américas, la CSA, realizó la reunión subregional de Cono Sur con las centrales afiliadas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para discutir la autorreforma. Este es el segundo encuentro de un ciclo de debates que precederá a la Conferencia Continental, transformar y fortalecer el sindicato para representar y organizar a toda la clase trabajadora, marcada para los días 26 y 27 de noviembre. Más de 200 representantes de 12 centrales sindicales afiliadas de la CSA participaron del encuentro. Rafael Freire, secretario general de la CSA, habló sobre los desafíos que los sindicatos de la região tienen. Nós seremos aquelas pessoas que vão decidir sobre o nosso futuro. Ou seja, tem muito claro isso. Nós vamos decidir sobre nossa estrutura sindical. Nós vamos decidir se nós queremos mover essa América ou não na estrutura sindical. E a decisão nossa da CSA é que sim, nós devemos mover. Nós podemos ter uma segunda decisão, que não precisa mexer com isso. Não precisa mexer com a estrutura sindical, não precisa mudar. Essa é uma decisão possível, mas a nossa decisão é outra, é que sim, nós queremos mover e queremos iniciar. E sabemos que esse processo é um processo de convencimento e de construção política. Então não é do dia para a noite. Mas a CSA inicia em 2020 e quem sabe em um tempo importante nós tenhamos a nossa estrutura sindical mais forte do que nós temos hoje. La autonomía sindical, los temas de género y juventud y la unidad sindical fueron el centro de los debates que contaron con la participación mayoritaria de mujeres. Del total de participantes, el 58% eran mujeres.
Y el pasado año 2020 continuaron las luchas medioambientales, sociales, para preservar el patrimonio de todos y de todas. Amazonia, Pantanal, la importancia de América Latina como reservorio ecológico para el mundo. Los incendios en la Amazonía y el Pantanal, el mayor humedal del planeta, avanzaron con fuerza en los primeros 9 meses de 2020, mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste en acusar a las ONG y a los propios indígenas por los crímenes medioambientales. Los focos del incendio en el Pantanal, el humedal que comparten Brasil, Paraguay y Bolivia, se multiplicaron por 3 entre enero y septiembre de 2020, lo que supone un salto del 201% al pasar de los 6.055 a los 18.260, según los datos consolidados del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Los incendios en el Pantanal, ecosistema declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU y que cuenta con una superficie total equivalente a la suma de Bélgica, Suiza, Portugal y Países Bajos, fueron los mayores para el periodo desde 1998, cuando comenzaron a ser analizados los datos. En la Amazonía, los focos crecieron un 13,9% en los primeros 9 meses de 2020, con un total de 76.030 focos, una alza que los ecologistas atribuyen en parte a la creciente deforestación en el que es considerado uno de los pulmones del planeta. Tan solo en septiembre, los incendios en la Amazonía escalaron un 60% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los del Pantanal se dispararon un 180% y registraron también un récord histórico. Las llamas se han expandido en los 2 principales biomas de Brasil, pese a la decisión del gobierno brasileño de prohibir el uso de fuego para preparar las siembras desde el pasado 16 de julio y por un periodo de 60 días. De manera insólita y como forma de protesta, activistas pusieron en Pantanal una estatua del presidente Jair Bolsonaro, emulando a Nerón, el emperador romano que vio arder a su ciudad. Según Greenpeace, la estatua busca mostrar el inconformismo con Bolsonaro por sus políticas poco eficaces a la hora de combatir la deforestación. La estatua de 4 metros de altura y en su mayoría blanca simula a la del emperador romano Nerón, pero tiene el rostro de Bolsonaro con una corona de olivos sobre su cabeza, una lira dorada en su mano izquierda y la derecha extendida como dando una orden. La efigie se complementa con una túnica sobre la cual se extiende la piel de un jaguar, principal felino de América, también amenazado por el fuego. Los incendios en el Pantanal, el humedal más grande del planeta, han crecido más de un 200% entre enero y septiembre de este año, los mayores registrados para este periodo desde 1998, cuando comenzaron a analizarse los datos. El Pantanal es un bioma de 250.000 kilómetros cuadrados compartido entre Brasil, Bolivia y Paraguay, pero con el 56% de su superficie en el suelo brasileño. El 26% de esa área ya fue devastada con las llamas. La organización ambientalista culpa a Bolsonaro por la negligencia de sus acciones y por poner en riesgo al país con unas políticas que, además de dañar su imagen, alegan afecta a su economía al ahuyentar la inversión extranjera por el maltrato al medio ambiente. La devastación en la Amazonía brasileña se agrava con Jair Bolsonaro en el poder. Entre agosto de 2019 y julio de 2020, la deforestación en la selva amazónica aumentó un 9,5% frente al periodo anterior y alcanzó su mayor nivel desde el año 2008. La pérdida de cobertura vegetal en el bioma, que abarca alrededor de un 60% del territorio brasileño, llegó hasta los 11.088 kilómetros cuadrados en el último año, una área superior a la de países enteros como Líbano o Jamaica. Los datos divulgados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, vinculado al gobierno, a partir de imágenes por satélite, y confirman la tendencia al alza de la deforestación en el ecosistema amazónico. La cifra, que es preliminar y solo se confirmará el próximo año, es superior a la registrada entre agosto de 2018 y julio de 2019, cuando llegó a los 10.129 kilómetros cuadrados, y la peor desde 2008, 12.911 kilómetros cuadrados. El balance, además, el primero bajo responsabilidad completa de Bolsonaro, que asumió el poder el 1 de enero de 2019 y está siendo fuertemente presionado por su política ambiental, objeto de críticas por parte de ecologistas, importantes fondos de inversión, grandes empresas y algunos gobiernos europeos.
el líder ultraderechista que defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas, ya puso en duda el año pasado las estadísticas oficiales sobre deforestación. Una multitudinaria caravana de indígenas que recorrió cerca de 500 kilómetros en los últimos 4 días a Bogotá, con la expectativa de una reunión con el presidente colombiano Iván Duque, a quien pedirán acciones concretas ante el recrudecimiento de la violencia. La comunidad indígena otomí, que reside en la Ciudad de México, decidió levantar la voz con la ocupación de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal, una toma que cumple 12 días exigiendo vivienda digna, salud, educación y trabajo. Marisela, una de las 5 mujeres junto con un hombre que representan a la comunidad que ocupa el edificio, cuenta que la demanda por una vivienda digna lleva más de 2 décadas. Nosotros peleamos por una vivienda digna, y también peleamos por la salud, a la educación, que también tenemos derecho. No porque seamos pueblos no tengamos derecho a la educación. Entonces, pues como comunidad pues dijimos, no, pues ya basta, ¿no? de tanto lo que está pasando. Gilberto, otro de los representantes, señala que el gobierno capitalino no ha cumplido sus promesas y por ello al movimiento indígena no le dejaron otra opción que tomar las instalaciones para hacer visibles sus peticiones. Con las autoridades de la capital mexicana atentas a un potencial derribo de la estatua de Cristóbal Colón el pasado 12 de octubre, este centenar de otomíes aprovechó para manifestarse aquel día con la toma del edificio, en cuya fachada lucen ahora decenas de pintadas en apoyo a los otomíes. Con la toma del instituto, 3 edificios del gobierno han sido tomados este año. El primero fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por parte de familiares de desaparecidos y la segunda una sede de la Comisión de Derechos Humanos por parte de madres de víctimas de feminicidios. Haber sido electa como la primera edil negra justamente en este mes es un regalo para mí, para el movimiento negro, para las mujeres, para todos los progresistas. Es la concretización de un trabajo que viene siendo hecho desde hace mucho tiempo por muchas personas. Y acá en Curitiba, por increíble que parezca, es una de las pocas capitales que no reconoce el día 20 de noviembre como feriado. Y por eso continuamos en esta lucha. Espero que ahora, entrando en la Cámara de Ediles, vaya a reforzar allí la lucha que siempre fue realizada para que esta fecha acá en Curitiba sea reconocida. Necesitamos tener proporcionalidad en la representación. No podemos continuar caminando con 56% de la población brasileña que es negra estando fuera de estas discusiones. Eso se traduce en lo que vemos hoy en esta falta de políticas públicas, en estas políticas que llamamos políticas de muerte y que se traduce en no hacer política. Entonces, esta es la importancia de esta fecha para nosotros. Aumentar la intensidad de la denuncia sobre dónde el racismo nos coloca. Protestas en Brasil. Diferentes manifestaciones se realizaron en varias ciudades del país en rechazo al brutal asesinato de un hombre negro a manos de 2 guardias de seguridad en un supermercado, un episodio comparado con el del estadounidense George Floyd. Se trata del soldador João Alberto Silveira, de 40 años, quien murió tras recibir fuertes golpes por parte de 2 vigilantes de un supermercado de la red Carrefour, en Porto Alegre, previo al Día de la Conciencia Negra, celebrado hoy, que marca la lucha por los derechos de los negros en Brasil. Las brutales agresiones, capturadas en fotos y videos que fueron extensivamente difundidos en las redes sociales, provocaron un aluvión de críticas y conmocionaron a los brasileños. Es un acto de resistencia, pero estamos cansados de ser resistencia. Solo queremos la oportunidad de vivir. Para mostrar su repudio, pequeños grupos de manifestantes salieron a las calles en diversas ciudades, como Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y Porto Alegre. La impunidad que ampara a los autores del asesinato de la icónica concejala y activista brasileña Marielle Franco, al completarse este 8 de diciembre 1000 días de su muerte, es una vergüenza para Brasil. Así lo asegura la arquitecta Mónica Benicio,
viuda de la activista asesinada y su sucesora política tras haber sido elegida el mes pasado al Consejo de Río de Janeiro. Llegar a 1000 días sin saber quién mató a Mariel y sin haber identificado al autor intelectual del crimen que mató a Mariel y Anderson es vergonzoso para Brasil. Aniel Franco, por su parte, hermana de la política asesinada y quien dirige la fundación creada para expandir su legado, lamentó no saber los avances del caso. Desafortunadamente no hemos tenido noticias en los últimos meses o en los últimos días. Es una investigación que se desarrolla en secreto. Entendemos que el silencio es importante, pero nos gustaría tener más información al respecto. El asesinato a tiros de la concejala izquierdista el 14 de marzo de 2018 conmocionó a Brasil y tuvo gran repercusión internacional debido a que la activista, una mujer lesbiana, negra y nacida en una favela, venía destacándose por su firme defensa de los derechos humanos, por sus iniciativas de apoyo a las minorías y por su firme combate a los grupos milicianos. La socióloga y concejala por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad fue asesinada en una céntrica calle de Río de Janeiro, junto al conductor de su vehículo Anderson Gómez, tras participar en un acto de mujeres negras. Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional consideran que su caso es emblemático de la impunidad en Brasil. Pese a que las autoridades arrestaron exactamente un año después del crimen a 2 expolicías acusados de haber sido los autores materiales del homicidio y a que la justicia aceptó juzgarlos por homicidio agravado, la investigación hasta ahora no ha identificado a quienes encomendaron el asesinato ni esclarecido los motivos del mismo. Sobre los inductores del crimen, la policía ha admitido varias hipótesis, desde la participación de milicias que controlan amplias áreas de Río, hasta la de políticos molestos por la popularidad de la concejala, pero sin ningún avance, pista o identificación. Llegamos al final de este nuevo repaso del pasado año 2020 desde el punto de vista informativo. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.